Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo la miniserie DC and Sonic the Hedgehog del 2025 con guión de Ian Flynn y arte de Adam Bryce Thomas. Espero que les guste. La historia comienza en la Tierra. Esta es la dimensión de Sonic the Hedgehog, o Sonic el Erizo. Un mundo conocido por su terreno fantástico, maravillas milagrosas y ahora por horrores indescriptibles. Allí vemos a Sonic, Tails y Amy disfrutando de un tranquilo picnic, sin imaginar que el día está por cambiar para siempre. Desde lo alto del cielo, una gigantesca y oscura estructura desciende lentamente a través de un portal. Tails observa la estructura con inquietud. Amy comenta que no se trata de Little Planet, y Sonic señala que el diseño no parece corresponder al estilo de Eggman, y se pregunta si existe alguna posibilidad de que los recién llegados estén viniendo en son de paz. Sin embargo, esa esperanza se desvanece en cuestión de segundos, cuando ven que unos Parademons emergen de la nave, descendiendo en masa sobre ellos y sembrando el caos. El equipo de Sonic reacciona de inmediato y entran en acción, esquivando a los atacantes. Y luego consiguen derribar a algunos de los Parademons, cada uno a su estilo, luchando con valentía contra los invasores. Y aunque se enfrentan a las criaturas con eficacia, su número parece inagotable. La batalla se intensifica y Sonic, comprendiendo que no podrán contener la invasión por mucho tiempo, decide que deben poner algo de distancia entre ellos y los invasores. Tails hace una observación crucial. Los Parademons están emergiendo desde portales. Si uno se abrió ahí, es razonable pensar que otros pueden estar abriéndose en diferentes regiones. Así que Amy sugiere que vayan a verificar cómo están sus otros amigos. Sonic asiente y les dice a los demás que lo harán rápidamente. Mientras tanto, en Angel Island, la isla Ángel, Knuckles se enfrenta ferozmente contra otros Parademons. Desde los cielos, la cabeza de Ragnarok, la Roca Ragna, la nave interdimensional comandada por el Señor de Apocalipsis, Darkseid, se aproxima. En su interior, Darkseid recibe de su Fatherbox, su caja padre, el reporte de que la isla es mantenida en el aire gracias a la Master Emerald, la Esmeralda Maestra, la cual es protegida por un solo guardián, que sabemos que es Knuckles. Además, esta gema posee la capacidad de neutralizar la energía que Darkseid está buscando. Darkseid le ordena a Desat, consejero del tirano, que la destruya, pero él le advierte que destruirla consumirá gran parte de las reservas de energía del Ragnarok y que perderán también un potencial tótem de poder arcano. Pero Darkseid es tajante. Él no tolerará la desobediencia, así que ordena la destrucción inmediata del cristal, agregando que una vez que haya obtenido lo que busca, el poder nunca volverá a ser un problema. Volvemos con Knuckles, parado sobre la Master Emerald, protegiéndola con su vida. Ahí vemos cómo los demás Parademons huyen del lugar. Knuckles piensa que ha obtenido la victoria, pero luego se percata de que algo pasa en el cielo y que algo emana de la nave invasora. El rayo láser que dispara Darkseid impacta directamente sobre la Master Emerald, destrozándola por completo y provocando el colapso de toda Angel Island, que se desmorona y cae al océano. Pero Knuckles es rescatado por alguien o por algo en el último segundo. Nos movemos a Sunset City y vemos a Sonic llegando junto a Amy y Tails. Esta ciudad también está siendo invadida. Sonic decide adelantarse y es entonces cuando se encuentra con Flash. Flash lo confunde con otra figura, Crackle, un miembro de los Quiz, una raza de seres hechos de frecuencias de radio y amigo de Flash y su familia, y le pregunta qué hace allí. Sonic le aclara que ha cometido un error, pero también le dice que le agrada su energía. Flash se disculpa y entiende que él es uno de los nativos de ese universo, y luego le pide que se mantenga al margen, pues él se encargará de los Parademons. Sonic sonríe y le dice: «Eso es adorable. Puedes ayudarme si logras seguirme el paso». A lo que Flash le responde: «Escucha, chico, yo soy The Flash. Soy la personificación de la velocidad», y acelera, dejando a Sonic atrás. Pero Sonic no tarda en sobrepasarlo, mientras le dice: «Entonces yo soy la velocidad perfeccionada», dejando a Flash confundido.
pero ninguno de los dos va a rendirse fácilmente y continúan corriendo a toda velocidad, hasta que llegan a su destino, donde se ve a otro de los erizos enfrentándose a más invasores. Y vemos que este es Silver the Hedgehog, quien combate contra otros Parademons usando sus poderes psíquicos, manteniéndolos paralizados, pero se muestra preocupado ya que hay demasiados. En eso llega John Stewart, Green Lantern, a ayudarlo y los elimina con un arma que ha fabricado usando su anillo de poder. Luego le dice a Silver que él tiene un gran talento, para luego pedirle que agrupe a los enemigos para que él pueda eliminarlos con un ataque concentrado. Silver acepta, impresionado por el poder del anillo de John. Cuando le pregunta si él también es un psíquico, John responde que no, y que él usa tecnología alienígena de edición limitada. Por su parte, Silver, al ser cuestionado sobre sus habilidades y si es un alienígena o un metahumano, solo contesta, con humildad, que él es solo un erizo. Y luego ambos se concentran en eliminar a los enemigos en el aire para luego encargarse de los que están en la ciudad. En otro punto, una ciudadana es atacada por otro Parademon. Batman y Shadow the Hedgehog emergen de las sombras desde ambos lados y eliminan al Parademon juntos, sin pronunciar palabra. Ambos encarnan la figura del vigilante silencioso, compartiendo una oscuridad similar. Así que solo cruzan miradas, pero no palabras, y luego se van del lugar a seguir combatiendo. Así es, ni un solo texto en toda la página. Ni siquiera la ciudadana, siendo atacada, pidió ayuda. Mientras tanto, Amy y Tails no saben qué hacer ni a dónde ir, pero se topan con un robot gigante que aparece repentinamente. Ellos se enfrentan al robot como pueden, pero en medio del caos reciben refuerzos inesperados. Cyborg y Wonder Woman llegan para apoyarlos. Y ven cómo Diana sujeta al robot con su lazo de la verdad, mientras que Cyborg lo destruye con una descarga de energía. A pesar de que no hicieron gran cosa, Diana los felicita por su esfuerzo y les pregunta si pueden seguir ayudándolos. Poco después, Kalibak, hijo de Darkseid, se presenta como su nuevo adversario y declara que no importa cuántos animales enlisten en sus filas, no podrán detenerlo, y todos serán llevados al matadero ante Kalibak. Pero Knuckles aparece por detrás y lo ataca por sorpresa, arrojándolo al suelo de un potente golpe, mientras le dice que eso es por haber hecho que su isla cayera del cielo. Kalibak, mientras se levanta, le responde que apenas lo sintió. Pero de repente Superman desciende del cielo y lo derriba nuevamente con un golpe contundente en la espalda, mientras le pregunta si ese impacto sí lo sintió. Knuckles protesta, ya que aún no había terminado con él. Así que Superman se disculpa con él y le agradece por haberlo debilitado. Amy le pregunta con preocupación a Knuckles qué ocurrió en Angel Island. Knuckles le responde que la Master Emerald fue destruida, lo cual provocó que la isla se hundiera en el océano. Y le cuenta que él podría haber muerto, pero que Superman lo salvó. Superman se lamenta de que no haya podido hacer más que eso, pero Batman, quien llega junto con Shadow, les dice a todos que hay una pausa en la invasión, así que sería bueno que discutan ahora qué más pueden hacer, mientras que Shadow les pide que empiecen con lo obvio. ¿Quiénes son esos monstruos? ¿Y quiénes son ellos? Luego llegan Green Lantern y Silver desde el cielo, y Flash y Sonic corriendo. Los dos últimos discuten el número de enemigos que han derrotado, con Flash asegurando haber vencido a uno más, pero Sonic le responde que no estaba contando a los que derrotó en Never Lake. Luego, al ver que todos están ahí, Sonic pregunta: ya que todos estamos aquí, ¿a alguien le importaría ponernos al tanto de lo que está pasando rápidamente? Y me refiero en especial a Flash, ya que él es muy lento. Y vemos a los héroes de ambos equipos sonriendo. Bueno, todos, menos Knuckles, Shadow y Batman, por supuesto. Flash le dice a Sonic que ojalá él fuera la mitad de rápido al correr de lo que es para hablar, pero Superman lo interrumpe y toma la palabra. Y aquí empezamos con las introducciones. Nosotros somos la Justice League, la Liga de la Justicia, héroes de otra dimensión. Yo soy Superman, protector de la verdad, la justicia y un mañana mejor. Conmigo están Wonder Woman, princesa de Themyscira,
John Stewart del Green Lantern Corps, Flash, protector de Central City. «Y el hombre más rápido del mundo», interrumpe Flash. Superman continúa: «Este Cyborg, quien hizo posible que llegáramos a su mundo. Y Batman, protector de Gotham City». Luego es el turno de Sonic y sus amigos, así que él toma la posta y dice: «Genial, yo soy Sonic the Hedgehog, el verdadero ser más rápido del mundo. Mis amigos y yo no estamos tan organizados como ustedes. Simplemente tomamos la vida como viene y ayudamos a quien lo necesite. Aquí tenemos a mi pequeño hermano y genio residente, Tails. Mi mejor amiga de toda la vida, Amy. Knuckles, el tipo más rudo que conozco. Silver, un héroe del futuro. Y Shadow, quien dice ser la forma de vida definitiva». Knuckles lo interrumpe, diciendo: «Basta de formalidades. ¿Quién es el responsable de esto y cuándo le haremos pagar?» Cyborg les explica que su nombre es Darkseid, que representa muy malas noticias, ya que conquista mundos y busca la Anti-Life Equation, la ecuación antivida. Wonder Woman explica que ya han enfrentado a ese tirano antes y lo han vencido, pero que esta vez ha extendido su búsqueda más allá, utilizando un satélite móvil llamado Ragnarok, la roca Ragna, que puede cruzar dimensiones. Ellos suponen que él está buscando mundos y poderes más allá del alcance normal de su multiverso para alimentar sus conquistas. Cyborg agrega que, para encontrar ese mundo, Darkseid tuvo que lanzar una red muy amplia y que él tiene parte de su tecnología integrada en sus sistemas, por lo que pudo detectar su búsqueda, y utilizaron un boom tube, un túnel boom, para intentar interceptarlo antes de que las cosas se salgan de control. Silver deduce que su objetivo son las Chaos Emeralds, las esmeraldas del caos. Sonic se lamenta de que siempre se trata de las esmeraldas, pero Tails, como buen científico, les informa a los demás que las esmeraldas son 7 gemas de poder ilimitado. John advierte que, con ese poder, Darkseid podría alimentar el Ragnarok y destruir incontables mundos, pero Batman ve un peligro mucho mayor. También podría saltarse la búsqueda por completo y manifestar directamente la ecuación antivida. Wonder Woman pregunta si hay alguna forma de contrarrestar su poder, y Knuckles le responde que la única defensa conocida, la Master Emerald, fue destruida por Darkseid. Superman propone que, ahora que saben lo que busca y lo que está en juego, que es más de lo que tenían hace un minuto, unan sus habilidades y creen un plan. Pero Shadow, sin interés en estrategias, se aleja, diciendo que no tiene tiempo para eso. Batman lo sigue, mientras le dice a Superman que él se encargará de Shadow. Luego, en un callejón apartado, Batman le pregunta a Shadow: ¿quién era? Shadow le pregunta a qué se refiere y Batman se lo explica: la que no pudiste proteger, la que viste morir frente a ti. ¿Cómo lo sabrías tú?, le pregunta Shadow, y Batman le responde: para mí, fueron mis padres. Era muy joven, muy débil para hacer algo. Ese dolor, esa ira, nunca te abandona. También lo veo en ti. Luego de escuchar eso, Shadow se confiesa: su nombre era Marta, su nombre era María. La acribillaron los militares mientras intentaba mantenerme a salvo. A mí, la forma de vida definitiva. Juré que nunca dejaría que sucediera otra vez, contesta Batman. Para proteger la ciudad que amaba a mis padres, para proteger su mundo, usaré toda ventaja a mi disposición. Eso incluye a la Justice League. Y luego le dice: tú eres un recurso valioso para detener a Darkseid, del mismo modo en que nosotros podemos serte de bastante utilidad. Esto convence a Shadow, quien le contesta: ya veo. Espero que valgas la pena. De regreso con el grupo, Tails le explica a Cyborg que tienen experiencia rastreando las esmeraldas, pero que por lo general tienen más tiempo. Sin embargo, él ha estado desarrollando un sistema de rastreo en su laboratorio para encontrarlas,
aunque aún no está completo. Cyborg le pregunta qué clase de tecnología está usando, y Tails le responde que es un algoritmo de mapeo cuántico especulativo, pero que aún no ha salido de la fase beta. Cyborg se queda impresionado y se ofrece a ayudarlo a mejorarlo. Sin embargo, Sonic y Silver expresan que no tienen tiempo para esperarlo, ya que las fuerzas de Darkseid están buscando las esmeraldas en ese mismo momento. Wonder Woman está de acuerdo y sugiere que comiencen la búsqueda mientras Cyborg y Tails trabajan en el detector y que pueden mantenerse en contacto con sus sistemas de comunicación habituales. Green Lantern invita a los demás de la Justice League a hacer pareja con alguno de los ciudadanos locales para la búsqueda, ya que así cubrirán más terreno y lo harán con mayor eficiencia. Luego vemos a las mismas parejas de antes conversando sobre las cosas que tienen en común. Tails le dice a Cyborg que le gustaría intercambiar especificaciones cuando todo eso termine y que tiene un cañón de brazo en el que ha estado trabajando desde hace un tiempo. Cyborg le responde que será un placer, pero que duda que él quiera utilizar armas que hagan circular la energía a través de sus órganos vitales. Tails le da la razón mientras se ríe. Luego vemos las conversaciones entre Superman y Knuckles, y luego entre Wonder Woman y Amy. Mientras vuelan, Knuckles le pregunta: «Así que tu mundo entero ha desaparecido, y sus restos se convirtieron en veneno para ti. Eso es demasiado cruel». A lo que Superman le responde: «Tal vez, pero valoro mi vida en la Tierra. Eso hace que sea aún más importante mantenerla a salvo». Más allá, Amy, subida en su auto volador, observa a Diana, quien le dice: «¿Tu auto puede volar?». «Eso no es nada. Tú puedes volar», le responde Amy. A lo que Wonder Woman agrega: «Hay algo especial en pilotear algo. A mí también me encanta volar en mi jet invisible». «¿Tienes un jet invisible?», le pregunta Amy con la boca abierta. Por su parte, Batman y Shadow se desplazan en motocicletas, cada uno por su lado. En el laboratorio, Cyborg y Tails logran mejorar el sistema de rastreo al integrar la tecnología de la Mother Box, reduciendo el ruido de la varianza y aumentando la apertura global. Tails no puede creer que él haya mejorado su sistema 100 veces en segundos, pero Cyborg le responde que el solo hecho de que pueda conectarse con su equipo es un testimonio de su habilidad. Silver, por su parte, conversa con John Stewart, embobado y babeando por el poder de su anillo, y no puede creer que pueda fabricar cualquier cosa que se le ocurra. A lo que Green Lantern le responde que puede fabricar casi cualquier cosa, y que solo necesita una mente clara y la voluntad para lograrlo. Finalmente, Flash continúa interrogando a Sonic sobre su origen, y si de verdad sus poderes son 100% naturales, y no producto de ningún accidente de algún científico loco que lo puso a correr sobre una cinta de correr, o algo así. Sonic confirma que no es producto de la ciencia, y que solo es un erizo al que le encanta la aventura. Como comentario, en las primeras versiones de Sonic, él obtuvo la capacidad de correr a velocidades supersónicas al ser puesto a correr, usando sus Power Sneakers en una cinta para correr por Robotnik. Pero la máquina terminó explotando, haciendo que el color de piel de Sonic cambie del original marrón gris al azul que todos conocemos. Ambos velocistas llegan finalmente a South Island. Flash le pregunta si ese es el lugar correcto, y Sonic responde: «Sí, cuando hay dudas, comienza con South Island, la isla del sur, y de ahí sigues adelante». Y, efectivamente, cuando llegan, Flash descubre que Darkseid está ahí, sosteniendo una de las Chaos Emeralds. Y vemos a Darkseid, con sus ojos brillando con determinación, mientras declara: «Todo comienza con esto, una gema que contiene el poder supremo». Y se nos muestra un mensaje que dice que, en el próximo número, veremos a la Justice League y los Sonic Heroes contra Darkseid. La historia comienza en Green Hill, South Island, en la tierra de Sonic. El entorno es colorido y, sin embargo, se cierne una presencia oscura. En lo alto de un acantilado,
Darkseid extiende la mano hacia una brillante gema azul que flota suspendida en el aire. Su voz se escucha al declarar que todo comienza con eso, con una gema que contiene el poder definitivo. Mientras esa energía resplandece, dos figuras se aproximan velozmente. Sonic y Flash avanzan lado a lado, corriendo a toda velocidad hacia el enemigo. Sonic quiere confirmar si se trata de ese sujeto, Darkseid. Flash asiente con seriedad y le advierte que lo que enfrentan es peor que cualquier otra cosa que haya enfrentado antes. Sonic, lejos de asustarse, responde con una sonrisa confiada y una chispa de emoción en los ojos. Le encantan los desafíos. Sin perder el ritmo, Sonic lanza una indicación clara mientras corre. La instrucción es sencilla: atacar con todo lo que tienen y hacerlo rápido. A su lado, Flash le responde con urgencia, indicando que debe tomar la Chaos Emerald, la Esmeralda del Caos, y reagruparse con los demás. Ambos se lanzan contra Darkseid, pero el impacto no produce ningún efecto. Ni siquiera logran arrebatarle la gema. La figura imponente ni se inmuta. En un solo movimiento, atrapa a Flash con una mano y lo lanza por los aires sin esfuerzo. Sonic también recibe el impacto, cayendo junto a Flash. Ambos quedan tendidos por un instante antes de levantarse tambaleantes. Darkseid ya se aproxima. Los dos velocistas levantan la vista y lo ven delante de ellos. Flash sabe que lo único que queda por hacer es escapar, y eso hacen. Mientras huyen, la furia de Darkseid comienza a liberarse. Su rostro se ilumina con una energía siniestra y un resplandor rojo, ardiente, brota de sus ojos. Los rayos Omega de Darkseid se activan con una precisión letal. Dos líneas rojas de energía surcan el aire en trayectorias erráticas, persiguiendo a sus blancos con una insistencia casi consciente. Flash, al detectar el cambio, gira en seco, con una expresión de alarma en el rostro. Sonic sigue corriendo a toda velocidad, pero la energía lo sigue de cerca, tan cerca que apenas logra esquivarla por centímetros. La persecución es implacable, como si los rayos tuvieran voluntad propia. Con frustración, lanza una pregunta al aire, admitiendo que no puede deshacerse de ellos. Flash responde al instante, sin detenerse, ideando un plan sobre la marcha. Le indica que venga hacia él, que él irá por abajo, mientras que Sonic lo hace por arriba. Los dos héroes sincronizan sus movimientos con precisión. Sonic da un salto ágil, cruzando por encima, mientras Flash se desliza por el suelo. En ese instante, las trayectorias de los rayos convergen. El impacto entre ellos es brutal. Una explosión devastadora sacude el campo. La onda expansiva lanza a Sonic y a Flash por los aires, sus cuerpos girando sin control, como muñecos de trapo ante la fuerza desatada. La nube de polvo y energía se disipa lentamente, revelando a Sonic y Flash tendidos en el suelo, visiblemente adoloridos. Sonic se incorpora con esfuerzo, sacudiéndose el polvo. Al notar que Darkseid se aleja a través de uno de los portales, lanza un comentario, molesto por la arrogancia del enemigo. Ni siquiera se queda a rematarlos. ¡Qué patán! Flash, mientras recupera el aliento, lleva la mano a su intercomunicador. Informa a la Justice League, la Liga de la Justicia, que Darkseid ya tiene en su poder una de las Chaos Emerald. Y entre risas, añade que Sonic no fue lo suficientemente rápido para detenerlo. Desde distintos rincones del planeta, las respuestas no tardan en llegar. Superman aparece volando, acompañado por Knuckles. Asegura que aún no ha encontrado nada. Wonder Woman también se comunica mientras observa a Amy, quien aprovecha el momento para recargar su vehículo y coordinar con los demás la búsqueda. Batman informa desde las sombras, con la mirada fija, mientras trabaja junto a Shadow. Ambos siguen rastreando. Green Lantern se reporta desde el cielo, volando junto a Silver. Tampoco han tenido resultados por su lado. Finalmente, Cyborg cierra el reporte, acompañado de Tails. Están a punto de terminar un rastreador funcional y piden al resto que aguanten un poco más. La escena cambia y nos lleva al interior de la nave Ragnarok, donde se abre un portal de teletransportación, trayendo de regreso a Darkseid. Él avanza con paso firme, sosteniendo la Chaos Emerald con fuerza en su mano. Su voz resuena con autoridad al dirigirse a Desat. Le exige un informe inmediato. Desat, visiblemente tenso,
se apresura a responder. Suplica disculpas y afirma que la búsqueda de las Chaos Emeralds continúa. Pero Darkseid le recuerda que ya fue guiado hacia una de ellas y exige saber la razón del retraso con las demás. Desat intenta justificarse, señalando un panel de control. Explica que la naturaleza del poder de las esmeraldas es caótica, indomable, y que, según parece, estas están activamente ocultándose del rastreo del Fatherbox, la caja padre. Darkseid permanece impasible, pero sus palabras dejan en claro que la situación se ha complicado. Reconoce que la Liga de la Justicia ha llegado a este mundo y que su presencia sin duda interferirá con sus planes. Su mirada se endurece al levantar la gema. Ordena que sus fuerzas desplieguen a los guerreros de élite por todo el planeta. Nada debe quedar intacto. Cada piedra debe ser movida, cada estructura reducida a cenizas. Solo así podrán encontrar las demás. Finalmente, contempla la Chaos Emerald que sigue resplandeciendo en su mano. Planea aplicarla al Dimensional Engine, el motor dimensional, para comprobar si realmente todo este esfuerzo ha valido la pena. La historia regresa con los héroes. En un centro de operaciones improvisado, Tails y Cyborg trabajan contra el reloj. Frente a ellos, un mapa holográfico gira lentamente, proyectando los movimientos de las fuerzas enemigas en todo el planeta. Cyborg señala con urgencia el proyector y advierte que una gran cantidad de soldados de Apocalypse ha sido desplegada, pero agrega que, si los enemigos tienen aunque sea una ligera idea de dónde están las esmeraldas, Tails, concentrado en sus instrumentos, lo complementa. Podrán usar rápidamente esa información con sus propios datos. Y, tras unos segundos de análisis, lo confirma con entusiasmo. Ha logrado obtener coordenadas de búsqueda fiables. Con esa confirmación, Cyborg da nuevas órdenes al equipo, informando a la Liga que está enviando a cada uno hacia las esmeraldas más cercanas a su ubicación. En medio del mar, Flash y Sonic avanzan a toda velocidad, corriendo codo a codo sobre la superficie del agua como si fuera tierra firme, intercambiando palabras como si estuvieran en plena competencia. Flash presume que puede moverse en un picosegundo. Sonic lo mira con una sonrisa mientras acelera. Le resulta adorable que su velocidad aún pueda medirse. Mientras el equipo continúa su misión, la mente de Batman ya proyecta escenarios futuros. Su voz deja entrever la preocupación estratégica. Hay un plan de acción, sí, pero plantea la pregunta inevitable: ¿cuál es la contingencia? Darkseid ya posee poder arcano de nivel mítico y está en posición de obtener aún más. Existe la posibilidad real de que no puedan detenerlo. Superman responde sin titubeos. Está convencido de que encontrarán las otras esmeraldas y recuperarán la que fue robada. Afirma que no fallarán a este mundo. Pero Wonder Woman está de acuerdo con Batman. Hay que prepararse para lo peor, incluso mientras se mantiene la esperanza en lo mejor. Pregunta entonces qué opciones tienen si la situación se complica más. Desde el cielo, Cyborg interviene. Explica que tiene listo un boom tube, un tubo boom de emergencia, preparado para regresar a la Watchtower. Si todo se descontrola, al menos contarán con una vía de escape inmediata. Sin embargo, Green Lantern observa el horizonte junto a Silver y lanza una crítica directa. Eso no será suficiente para evacuar el planeta. Considera que deberían aspirar a una solución más efectiva. Superman asegura que superarán este desafío como lo han hecho antes. Y si llega el momento de necesitar refuerzos, confía en que podrán contar con sus nuevos aliados, refiriéndose a Sonic y los demás. La batalla por las Chaos Emeralds estalla en todos los rincones del planeta. En medio de un entorno tropical, Wonder Woman y Amy enfrentan con decisión a la China, una de las temibles Female Furies. A kilómetros de distancia, en el cielo abierto, Green Lantern intercepta una violenta descarga de energía lanzada por Mantis, bloqueándola con su anillo mientras se mantiene firme en el aire. Cerca de él, Silver maniobra desde lo alto, preparándose para contraatacar. En otro frente, Superman y Knuckles se posicionan lado a lado sobre terreno rocoso, observando atentamente el avance de Kalibak. En lo alto de un puente,
Batman y Shadow se mantienen impasibles, observando cómo Steppenwolf alza una gema de energía roja con gesto de triunfo. Con una sonrisa y voz altiva, él proclama su desafío. Se borra de la idea de que un hombre mortal y un animal diminuto puedan oponerse a él. Y lo deja claro, está dispuesto a arrancarles la cabeza y ofrecérsela a su señor Darkseid junto con la gema. Batman lanza una pequeña cápsula explosiva directamente hacia Steppenwolf. El dispositivo detona con un destello brillante, pero el enemigo apenas se inmuta. Lo considera un intento patético de cegarlo. Sin embargo, ese resplandor es solo una distracción. Desde la luz surge Shadow, moviéndose con una velocidad imposible de seguir, y asesta una miríada de golpes contundentes en el pecho de Steppenwolf, mientras le dice que no pretendían cegarlo, solo distraerlo, ya que él ha usado su técnica, Chaos Control, el control del caos. Batman observa la escena con atención, impresionado. Admite que Shadow se movió más rápido de lo que pudo percibir. Shadow se gira. No había forma de que Batman lo viera. El tiempo fue detenido gracias al Chaos Control. Batman comienza a pensar en voz alta. Aquello podría ser la clave para debilitar a Darkseid. Shadow asiente con seguridad, reafirmando su confianza. Él está convencido de su poder y se declara como el Supremo, pero no alcanza a terminar su frase. Una fuerte vibración sacude el puente y el suelo comienza a temblar bajo sus pies. Esferas de luz azul comienzan a formarse a los pies de Batman y Shadow. La energía crepita a su alrededor, envolviendo el puente en un resplandor vibrante e inestable. Pero no se trata de un fenómeno localizado. Esa misma energía empieza a manifestarse por todo el planeta, en el suelo, en los cielos, y se propaga con velocidad alarmante. Flash y Sonic la encuentran mientras corren. Tails, volando a bordo del Tornado, y Cyborg se ven atrapados por la misma distorsión. Pronto, la fuente se revela. En un punto apartado, Darkseid contempla los efectos desde lo alto, con la Chaos Emerald en su poder. Ha comenzado a usarla. Observa con fascinación, admitiendo que el poder legendario de la Esmeralda es real. La esencia misma del espacio y el tiempo comienza a deformarse ante sus ojos. Con una mirada fulminante, observa los estragos que una sola gema está provocando. Y deja clara la magnitud del peligro. Con solo esta, podría mutilar este mundo. Y con las 7 universos. La situación escala rápidamente hasta volverse crítica. Rodeado de una energía distorsionada e inestable, Batman envía un mensaje urgente a toda la Liga. Informa que se ha acabado el tiempo. Toda la atención debe centrarse en Darkseid. En otro punto del planeta, Superman escucha el llamado con el comunicador en mano. Coincide plenamente, pero advierte que necesitarán una forma de llegar todos juntos hasta la nave Ragnarok. Entonces se dirige a Tails, preguntándole si tiene alguna solución. A su lado, Knuckles acaba de derribar a Kalibak, una victoria que, francamente, no sorprende a nadie. Desde el aire, a bordo del Tornado, Tails responde con pesar. Lamenta que su flota de aviones no esté diseñada para una aproximación tan peligrosa. No podrían soportarla. Pero en ese momento, Sonic interrumpe. Pide que todos esperen un segundo. Tal vez ya tengan a alguien dispuesto a ayudarlos. Sonic y Flash levantan la vista con asombro, mientras una gigantesca nave roja desciende lentamente entre las palmeras. En la playa, Dr. Eggman hace su entrada con toda la teatralidad que se espera de él, descendiendo en su clásica cápsula voladora. Con su tono arrogante habitual, se dirige a Sonic, suponiendo que ya está metido hasta el cuello en esta crisis interdimensional. Flash, al ver la escena, no puede evitar un comentario. A juzgar por su apariencia, deduce que ese debe ser su némesis. Sonic confirma la sospecha. Explica que Eggman es un genio mecánico chiflado con delirios de conquista mundial. Flash comenta que también es calvo y que Superman tiene uno igual en casa. Eggman no se toma el comentario con humor. Ofendido, responde con indignación, recordando que está ahí en contra de su buen juicio.
pero admite que una amenaza de esta magnitud requiere medidas extraordinarias. Señala la enorme nave flotante que lo acompaña. Declara que los llevará hasta esa grotesca cara voladora y que, una vez allí, dependerá de ellos y sus amiguitos disfrazados encargarse del resto. Flash lanza una mirada desconfiada a Sonic. No está seguro de si deberían confiar en él. Sonic, sin mucho entusiasmo, responde que sí, al menos a corto plazo. Eggman tiene tanto que perder como ellos, así que lo importante ahora es reunir a todos. Y luego, sin dudar, lo dice con decisión, van a limpiarse los pies en la cara de Darkseid. La nave despega rumbo a su objetivo. Esquiva disparos en el aire, mientras todos los héroes permanecen a bordo, listos para el impacto. Finalmente, en una maniobra suicida, la nave se estrella directamente contra la estructura del Ragnarok. Dentro de la nave enemiga, la batalla comienza. Superman y Knuckles irrumpen como una fuerza imparable, derribando a un enemigo. Desde lo alto, Silver y Green Lantern descienden al combate. En medio del caos, la voz de Eggman se escucha fuerte. Exige que se muevan rápido, advirtiendo que no permitirá que otro venga a conquistar su mundo. Wonder Woman no puede evitar un comentario. Si logran derrotar a Darkseid, quizás se quede un tiempo más para encargarse de Eggman. Amy responde que le encantaría ver eso. Mientras tanto, Flash y Sonic se abren paso juntos. Desde su posición, Green Lantern confirma que el punto de entrada está despejado y da luz verde para que inicien la búsqueda. Flash no pierde tiempo y enseguida encuentra lo que buscaban. Declara con orgullo que halló la Esmeralda y a Darkseid, y que lo hizo más rápido que Sonic. Luego les pide a todos que converjan en su ubicación. Sonic aparece a su lado sin demora, señalando que tuvo suerte de que él tomara el otro camino. Y desde lo alto, observándolo todo, Darkseid dice que tiene algo que reconocer sobre el mundo que ha venido a subyugar. Tiene tenacidad. La batalla da comienzo. Superman se lanza directo hacia Darkseid, pero el villano reacciona con velocidad. Sus rayos Omega se activan al instante, impactando de lleno a Superman y derribándolo contra el suelo. Con un quejido de dolor, el hombre de acero se reincorpora, aún tan valiente. Se sacude el golpe con fastidio, pero les lanza una advertencia clara a los velocistas. Ya es hora de tomarse las cosas en serio. Sonic y Flash se miran por un instante y luego levantan las manos en señal de tregua. Desde el fondo, la voz de Batman se impone. Ordena neutralizar el dispositivo, mantener ocupado Darkseid y recuperar la Esmeralda. Y entonces, todos se mueven como una sola fuerza. Green Lantern, Silver, Superman, Tails, Amy, Cyborg, Shadow, Wonder Woman, Knuckles y el propio Batman convergen en una ofensiva total contra el tirano de Apokolips. Darkseid los espera sin retroceder, con los puños cerrados, pero esta vez se enfrenta a una alianza completa. En un choque colosal, Superman se lanza con un golpe directo y se encuentra de frente con el puño de Darkseid. El impacto resuena como un trueno. Green Lantern aprovecha el momento. Su anillo se ilumina y genera estructuras de energía que aplastan al enemigo. Silver se suma desde el aire, canalizando su poder telequinético, mientras Wonder Woman lanza su lazo de la verdad con precisión, envolviendo al New God. La combinación de fuerzas logra inmovilizar a Darkseid, atrapándolo en una maraña brillante de luz, fuerza de voluntad y poder. El tirano gruñe, resistiéndose a la prisión que lo contiene, mientras Wonder Woman les pide a todos que empujen, haciendo palanca con todo su cuerpo. Mientras tanto, Shadow observa la escena con indiferencia. Mira a Darkseid atrapado y lanza una crítica tajante, sin ocultar su desprecio. Con esto han tenido problemas. Patético. Pero Batman no baja la guardia. Sabe a lo que se enfrentan y le grita: «¡No lo subestimes! ¡Aléjate!». Pero Shadow activa su técnica definitiva, Chaos Control. En un instante, una aura roja lo envuelve por completo. El entorno se distorsiona a su alrededor y todo se reduce a ese instante en que se enfrenta cara a cara con el tirano. Pero Darkseid no se inmuta, permanece firme y revela que no es ajeno a ese poder.
explica que el Fatherbox ha descubierto mucho sobre su mundo y sobre Chaos Control. Fue precisamente esa promesa de poder y dominio lo que lo trajo hasta allí. La revelación toma por sorpresa a Shadow, que no puede creerlo. Lo considera imposible. Pero las palabras de Darkseid retumban con gravedad. Lo que es imposible para la mayoría de los mortales no lo es para Shadow, porque él es la forma de vida definitiva. Y tampoco lo es para él mismo, porque Darkseid solo es. Con un movimiento brutal, se libera del lazo de la verdad de Wonder Woman y lo utiliza como arma. Golpea a Shadow con fuerza y acto seguido lanza a la propia Amazona contra Superman. Ambos héroes caen, derribados por el ataque del New God. Mientras Darkseid comienza a cargarse con una energía brutal y resplandeciente, Sonic y Flash observan. La tensión crece, pero Sonic no espera instrucciones. Con rapidez, toma la iniciativa. Intuye que ese aparato ya está completamente cargado y le pregunta a Flash si quiere encargarse de él o ir por la esmeralda. Flash lo mira. Las esmeraldas son el territorio de Sonic. Él, en cambio, puede usar la Speed Force para interrumpir la influencia dimensional que Darkseid está canalizando. Sin perder un segundo más, se lanza al ataque. Su objetivo es claro: deslizarse entre la energía de Apocalypse, localizar el circuito clave del dispositivo y destruirlo. Mientras corre, razona su plan al ritmo de su velocidad. Solo necesita colar sus moléculas entre esa energía inestable, identificar algo que parezca un circuito crítico y romperlo. Sonic, por su parte, entra en acción, pero apenas se acerca, Darkseid lo intercepta con una sola mano, sujetándolo con fuerza. El erizo forcejea, sin éxito, pero aún así se burla del villano. Para ser un dios, resulta ser demasiado materialista y le exige que lo suelte. Darkseid lo mira con desprecio y le dice que, hasta ese momento, él había estado por debajo de su atención, pero le promete que ya no volverá a esquivar sus rayos Omega. Sin embargo, antes de que pueda terminar su amenaza y liberar su ataque, Superman lo embiste con fuerza descomunal. Lo sujeta por el cuello y logra interrumpir el disparo justo a tiempo. Mientras tanto, en lo alto, Flash alcanza su objetivo. Silver, Green Lantern y Flash coordinan su ataque y defensa. El objetivo es claro, pero la resistencia del sistema es abrumadora. La estructura, alimentada por la Chaos Emerald, responde con una fuerza que desafía la lógica. En medio del esfuerzo, Flash intenta mantener la concentración, pero todo lo que encuentra es energía caótica y sin forma. Se comunica con Cyborg, buscando orientación desesperada. No sabe exactamente qué está buscando. Es como intentar atrapar humo en plena tormenta. Cyborg, analizando los datos en tiempo real, informa que las energías dimensionales están completamente fuera de sincronía. Darkseid cruzó entre dimensiones de forma imprudente, y el motor que construyó, ahora alimentado por la Chaos Emerald, ya no sigue ninguna regla conocida. Pero no hay tiempo para más. Darkseid ataca. Su voz estalla con un grito que sacude el aire. ¡Basta! La onda de choque que genera lanza a todos por los aires. Flash y Cyborg son repelidos con violencia. La estructura del motor, por su parte, comienza a chispear de forma incontrolable. La sobrecarga ha sido demasiado, y el núcleo, ahora desestabilizado, amenaza con desatar algo aún peor. El núcleo del motor dimensional resplandece con una intensidad cada vez más peligrosa. Las estructuras crujen, el aire se distorsiona y el tejido mismo de la realidad comienza a quebrarse. Frente a esa energía desatada, Darkseid no retrocede, convencido de poder dominarla. Cyborg analiza los datos frenéticamente y lanza una advertencia. Está detectando picos simultáneos de cronones, gravitones y taquiones. El escenario es claro. Se enfrentan a un colapso cuántico total. Tails, igual de tenso, confirma la gravedad de lo que ocurre. El motor dimensional se está desestabilizando por completo. Pronto, tiempo y espacio dejarán de tener sentido. Pero Darkseid se niega a ceder. Grita con una rabia cósmica.
dispuesto a doblar esa energía a su voluntad una vez más. Mientras tanto, Shadow avanza decidido hacia él. Superman y Wonder Woman se enfrentan directamente a Darkseid, luchando con todas sus fuerzas para impedir que recupere el control del núcleo. Superman lo deja claro, no pueden dejar que lo recupere. Wonder Woman lo respalda con firmeza. Ese es el punto donde deben resistir, sin ceder. En medio del caos, Batman toma el control de la estrategia. Da las órdenes con precisión. Llama a Green Lantern y a Cyborg. Uno debe proteger a Sonic y los otros. El otro debe preparar la extracción. Una burbuja de energía verde se forma rápidamente, envolviendo a Sonic, Tails, Knuckles y Amy. Amy, confundida, pregunta qué está pasando, y Batman le responde con solemnidad: confiando en ustedes. Y entonces, Cyborg activa el Boom Tube. Con un estruendo repentino, Sonic, Amy, Knuckles, Tails, Shadow y Silver son lanzados a través del Boom Tube. La energía dimensional los arroja por el aire, desorientados, hasta que finalmente aterrizan de forma tambaleante en un nuevo entorno. Al incorporarse, aún aturdidos, se encuentran frente a Mr. Terrific. Él los observa, sin reconocerlos, pero Sonic le informa que vienen de parte de Cyborg. Esa mención cambia todo. Mr. Terrific lo comprende de inmediato. Ellos vienen del mundo que estaba siendo atacado por Darkseid. Les pregunta si fue la Liga quien los envió. Tails responde enseguida, aún agitado por lo ocurrido. Explica que la realidad entera estaba colapsando y que ellos fueron enviados allí para protegerlos. Amy, desesperada, comenta que tienen que reabrir el Boom Tube. No pueden dejarlos atrás. Tienen que ayudarlos. Pero Mr. Terrific baja la mirada. Su respuesta es tajante. No puede. No hay coordenadas dimensionales disponibles. El mundo de donde ellos vienen ya no está. Darkseid, la Liga de la Justicia, todo se ha ido. El impacto de esas palabras se refleja en los rostros de Sonic, Knuckles, Amy y Tails. El silencio lo cubre todo en la Watchtower, que flota sobre el planeta Tierra, y se anticipa lo que vendrá después. En el próximo número, una liga por su cuenta. La historia comienza en la Watchtower, la base de la Justice League, la Liga de la Justicia. Knuckles exige que los envíen de regreso. Mr. Terrific, de espaldas, le informa que no puede hacerlo. Su mundo y la Justice League han desaparecido. Sonic intenta calmar a Knuckles. Silver comenta que al menos Darkseid también ha desaparecido, lo que desconcierta a Amy. Ellos lo han perdido todo. Tails, por su parte, analiza la situación. No cree que todo haya terminado así, considerando las propiedades del motor dimensional de Darkseid y la energía de la Chaos Emerald. Sonic le pregunta si ha descubierto algo. Él responde que aún no tiene nada concreto y que necesita tiempo, aunque la Liga de la Justicia les ha dado bastante margen. Mr. Terrific, desde el otro lado, no es tan optimista. Si los villanos descubren que 6 de los héroes más poderosos están desaparecidos, la situación se pondrá fea. Puede activar la alerta máxima, pero eso no evitará el caos. Sonic recuerda que la Liga dio su vida por proteger su mundo. Cree que lo mínimo que pueden hacer es devolverles el favor. Los demás asienten. Mientras tanto, Shadow se mantiene aparte, cuestionándose si debe continuar protegiendo este nuevo mundo, si eso es lo que habría querido María. Sonic se vuelve hacia Mr. Terrific y le pregunta si su tierra puede tolerar la presencia de 6 visitantes de otra dimensión. Mr. Terrific responde que, entre todos los metahumanos, extraterrestres y visitantes interdimensionales que ya hay, difícilmente alguien se sorprenderá. Silver entonces muestra su anillo. Fue Green Lantern quien se lo dio al cruzar el portal. Pregunta si eso significa que ha sido reclutado. Mr. Terrific le confirma que sí. La Liga confía en él, pero si va a unirse, tendrá que vestirse como tal. Nos movemos al sector 2006. Mientras el universo sigue en duelo por la caída de la Liga, los Green Lantern Corps continúan en acción. Silver combate junto a otros linternas verdes.
Tomarre, el científico, y Chip, el feroz guerrero, se enfrentan a una amenaza descomunal, un dragón amarillo de energía pura. También está Kilowog, el veterano, resistiendo con fuerza. Desde la distancia, Sinestro observa la escena con arrogancia. Se burla de ellos, preguntando si temen tanto su nuevo poder que necesitan refuerzos. Luego de eso, el dragón explota, enviando a todos a volar por el espacio. Silver se recupera y lanza un ataque contra Sinestro junto a los demás, invocando el juramento de los Green Lanterns. Sinestro lo observa, desconcertado por la intensidad del ataque. Silver desafía directamente a Sinestro. Le pregunta si acaso está asustado. El ataque de los Green Lanterns golpea de lleno al dragón de energía, que recibe el golpe en la forma de un cohete creado por los anillos. Luego de vencerlo, mientras Kilowog atrapa a Sinestro, Silver advierte a Chip que tenga cuidado. Desconocen qué hizo Sinestro para potenciar esa batería amarilla. Cuando Chip la examina, Silver queda sorprendido. Reconoce el objeto en su interior, una Chaos Emerald que se creía perdida junto con su dimensión. Así que decide llevar la información a sus aliados. Le cederá su puesto a otro linterna de la Tierra, a Kyle, o a Hal, o a Guy, o a Simon, o a Jessica, o a Joe. La lista es interminable. Nos movemos al sector 2814, a Washington, D.C. Antes protegida por Wonder Woman, la Mujer Maravilla, la ciudad ahora ha caído bajo el control de invasores provenientes de Gorilla City. Naves enemigas sobrevuelan el Capitolio, mientras tropas y miescas avanzan por las calles. Gorilla Grodd lidera la ofensiva. Se burla de la resistencia, asegurando que los defensores han caído ante una voluntad superior. Declara el fin de la batalla antes de que comience, exigiendo que se arrodillen ante su nuevo rey. Supergirl intenta resistirse, pero Grodd invade su mente. Ella siente su presencia dentro de su cabeza. Grodd revela que su poder psíquico ha sido amplificado 10 veces gracias a una fuente desconocida. Solo él tiene la voluntad para controlarlo. Hawkgirl también cae ante su poder y la sujeta por el cuello. Pero ella lo mira directamente a los ojos, burlándose de que un supuesto genio de la estrategia como él debería saber que nunca debe confiarse, mientras vemos como un lazo amarillo rodea su cuello. Amy, vistiendo las ropas de Wonder Woman, derriba a Grodd con facilidad. Además del lazo de la verdad, tiene su clásico martillo, pero aquí este tiene el logo de Wonder Woman. Y mientras lo golpea con él, haciendo corazones volar por todas partes, declara que la Liga no se arrodilla ante nadie. En respuesta, uno de los simios da la orden de atacarla, recordando que es solo una eriza. Pero Supergirl interviene y los derriba, mientras aclara que Amy vale por 100 de ellos. Concluida la pelea, Amy ayuda a Hawkgirl a levantarse, diciéndole que la necesitan de pie en el campo de batalla. Hawkgirl acepta y se reincorpora. Supergirl, a un lado, mantiene a Grodd atado con el lazo de la verdad. Hawkgirl se prepara para destruir la corona de Grodd, creyendo que es un artefacto de control mental. Pero Amy la detiene de inmediato. Reconoce la gema que hay en el centro de la corona. Es una Chaos Emerald. Está sorprendida de verla en este mundo. Explica que proviene de su hogar, que creía destruido. Si esta esmeralda logró llegar hasta allí, tal vez aún haya esperanza. Aún entusiasmada, se da unos cuantos golpes en la cara y recupera el enfoque. Hay que actuar. Lo primero es expulsar a los invasores. Nos movemos a Metrópolis, antes resguardado por Superman. Knuckles sobrevuela la ciudad. Le parece manejable en tamaño, aunque complicada por su brillo y ruido constantes. Piensa que patrullar allí no es difícil, pero mantener el control sí lo es. Se detiene en el Daily Planet, reflexionando que Superman no solo protegía a esta ciudad, sino todo el mundo. Ahora él tendrá que esforzarse aún más para estar a la altura. En la azotea, conversa con Lois Lane. Ella no tiene novedades de Star Labs ni de Superman,
pero agradece que la liga la mantenga informada. Knuckles le cuenta que Tails está trabajando en ello con los Teen Titans. Lois le menciona que Luthor quiere hablar con él. Debe tener un motivo oculto, pero si se trata de Clark y los demás, quizás sea bueno escucharlo. Knuckles acepta buscarlo, pero ella le advierte: Luthor es más peligroso de lo que aparenta. Knuckles se aleja volando, murmurando que todos los genios calvos y malvados son iguales. Knuckles llega al edificio del ex, pero se estrella contra él cerca de una ventana. Luthor sale a ver, alarmado por el ruido. Al verlo, le dice que él es más lento que una bala y tan sutil como una locomotora. Luego le cuenta que lo ha estado observando desde hace tiempo. Luthor elogia la determinación de Knuckles y su forma de asumir la protección global sin necesidad de poderes ostentosos. Le ofrece apoyo con recursos que, según él, la Liga de la Justicia nunca podría brindarle. Propone una alianza entre ambos, insinuando que podrían convertirse en una dupla influyente. Knuckles se muestra escéptico y le recuerda que ya ha escuchado discursos similares antes. Rechaza su oferta y le dice que lo estará vigilando muy de cerca. Luthor, sin inmutarse, lamenta que comparta las fallas morales de Superman y se pregunta si también compartirá sus debilidades. Acto seguido, abre una caja que contiene un objeto verde y brillante. Knuckles observa la caja y se da cuenta de lo que contiene. Es una Chaos Emerald. Sin más, la toma y le dice a Luthor que por fin ha hecho algo bien. Luthor se sorprende por eso, pero afirma que se trata de un gesto de buena voluntad y le sugiere pensar en todo lo que podrían lograr si trabajaran juntos. Mientras Luthor se retira al interior de su oficina, Knuckles se va volando sin responder. Pero de pronto, se da media vuelta e irrumpe con fuerza a través de la ventana, rompiendo los vidrios. Agarra a Luthor por la solapa y lo enfrenta directamente. Quiere saber si Luthor intentaba envenenarlo creyendo que la Chaos Emerald era kriptonita. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Nos movemos a Gotham City, la ciudad plagada de crimen y hogar de Batman. El caos se desata una vez más. El Joker recorre las calles disparando con un enorme lanzacohetes desde su vehículo personalizado. Explosiones sacuden la ciudad mientras él ríe descontroladamente. Dice que el tráfico a esa hora es un asesinato y le encanta. De repente, ve algo que se acerca. Se alegra de que al fin haya llegado. El nuevo Batimóvil se aproxima a toda velocidad. En su interior no está Batman, sino Shadow, a quien Joker se refiere como la sombra del murciélago. El Batimóvil avanza velozmente mientras esquiva los ataques del Joker, que dispara riéndose desde su propio vehículo. Se burla de Shadow por su estatura, dudando que siquiera alcance los pedales. Una explosión sacude la calle. Shadow responde lanzándose contra el vehículo del Joker a gran velocidad, destruyéndolo en el acto y lanzando al Joker por los aires. El villano cae y trata de coger un arma, pero es detenido de inmediato. Shadow aterriza sobre el arma. El Joker intenta mantener la compostura y se burla del estilo serio de Shadow, diciéndole que podría ser un buen reemplazo. Pero luego agrega que a la gente de Gotham le gusta un buen espectáculo, así que lo invita a que la próxima vez. Pero Shadow, quien ha entendido a qué se refiere, lo derriba de un golpe directo en el rostro. Ahí está su espectáculo. Con el Joker ya en el suelo, Shadow revisa su chaqueta y encuentra una Chaos Emerald de color púrpura. La observa detenidamente, en silencio. Nos movemos a Central City, la ciudad originaria de Flash, donde una nueva batalla de velocidad comienza. Surge el Reverse Flash, corriendo a gran velocidad mientras sostiene una Chaos Emerald azul. Frente a él, Sonic, con el cabello rojo, lo enfrenta directamente, exigiendo que le devuelva la gema. Para él, significa el mundo entero. Reverse Flash se niega. No cree que Sonic tenga derecho a usar ese uniforme y lo acusa de ser solo un imitador. Mientras intercambian golpes a toda velocidad,
Sonic lo reta, cuestionando que él le esté diciendo eso, cuando su nombre es Reverse Flash, el Flash reverso. Él le responde con desdén: ni siquiera es lo bastante bueno como para hacer una copia del verdadero Flash. Pese a los insultos, Sonic sigue el ritmo y admite que Reverse Flash es más rápido de lo que esperaba. Reverse Flash presume de ser el hombre más rápido con vida. Cree haber ganado, sosteniendo la Chaos Emerald en su mano. Pero de pronto se sorprende. La gema ya no está allí. En su mano tiene una lata aplastada. Sonic aparece a su lado, con la Chaos Emerald en su poder. Le pregunta si acaso se movió demasiado rápido como para que él lo notara. Le propone intentarlo de nuevo y le sugiere que no parpadee. En un instante, Sonic desata una lluvia de golpes veloces que lo lanza por los aires, derrotándolo por completo. Reverse Flash, en el suelo, intenta entender cómo perdió tan rápido. Cree que Sonic usó la Speed Force, pero pronto se da cuenta de que la Chaos Emerald fue la clave, y se pregunta si la usó para teletransportarse. Sonic se despide diciendo que ese es su secreto, dejando que los oficiales se encarguen del villano mientras se aleja. Luego se comunica con Amy, emocionado. Le cuenta que encontró una Chaos Emerald en Central City. Amy, desde su vehículo volador, le responde que Tails los ha convocado a todos porque han aparecido varias Chaos Emeralds en distintos lugares. Sonic se disculpa por el retraso y promete que se reunirá con ellos de inmediato, invitándola a una carrera. Nos movemos a la base terrestre de la Liga de la Justicia, el Hall of Justice, donde los héroes se reúnen. Tails, Shadow, Knuckles, Amy y Silver ya están allí cuando Sonic llega. También aparece Beast Boy, transformado en Knuckles, y bromeando que solo está permitida una nutria ahí. Tails, molesto, le pide que se detenga, ya que Knuckles es un equidna, no una nutria. Luego de que Sonic se ríe de que ahora saben cómo se le vería a Knuckles de verde, Tails les informa a todos que, junto con los Teen Titans, logró recuperar una Chaos Emerald de manos de Brother Blood. Así que entre todos han conseguido recuperar 6 de las 7 Chaos Emeralds. Cree que la última no está en la Tierra y ha desarrollado una hipótesis que ahora podrán probar. Tails confirma que las otras Chaos Emeralds han detectado la última en una dimensión distinta. Amy deduce que eso significa que su mundo aún existe. Aunque Mr. Terrific dijo que había sido destruido, Tails explica que el motor dimensional de Darkseid pudo haber fallado durante la batalla, ocultando su mundo dentro de una dimensión de bolsillo. Ahora, con las otras esmeraldas reunidas, podrían usar su resonancia para encontrar la forma de regresar. Pero la gran pregunta es si deberían hacerlo. Shadow, serio, plantea el riesgo. Si su mundo sobrevivió, entonces Darkseid también. Abrir un camino de regreso podría poner a la Tierra en peligro. Knuckles responde que la Liga dio su vida para salvar su mundo. Ellos harían lo mismo por ellos, sin importar el costo. Irían a rescatarlos. Esto no se trata de si lo harán, sino de cuándo empiezan. Todos votan a favor. Amy le pregunta a Shadow si no le gustaría vengarse de Darkseid. Él solo responde con un gruñido. Más tarde, en la Watchtower, Mr. Terrific revisa las coordenadas dimensionales proporcionadas por los héroes. Advierte que la variación espacio-temporal es inusualmente alta, pero Tails le asegura que, una vez las Chaos Emeralds activen el estabilizador, podrán atravesar el portal de forma segura. Mr. Terrific les desea un buen viaje y reconoce que han formado una excelente Liga de la Justicia. Tails anima al grupo. Es hora de ser héroes. El equipo parte a través del portal multicolor. Tails, Silver, Knuckles, Amy, Shadow y Sonic, aún con sus trajes de los superhéroes de DC. Todos están decididos a recuperar su mundo. Y en el próximo número veremos el destino de la Liga de la Justicia. La historia comienza en Ragnarok, en el mundo de Sonic, momentos antes del desastre. Superman y Wonder Woman se aferran con fuerza a Darkseid, intentando que no recupere el control, mientras que Sonic y los demás son enviados al mundo de DC.
Batman y Cyborg solo pueden ver lo que sucede, impotentes. Finalmente, Darkseid y la Justice League son envueltos en una gran explosión, pero Flash consigue atrapar una de las Chaos Emeralds. Green Lantern salva a todos con la ayuda de la energía de su anillo. Cyborg, ahora con la Chaos Emerald en su mano, dice que podría usar su poder para crear un túnel de escape. Wonder Woman pregunta si será un agujero de gusano o si se abrirá un paso por la fuerza. Cyborg admite que no lo sabe, pero que lo averiguarán juntos. Y aunque Flash no está seguro de eso, Batman le pide que se apresure. Y así, todos consiguen escapar. Para volver a la Tierra de Sonic. Green Lantern admite que la energía fue tan intensa que su constructo casi se rompe de inmediato. Batman explica que el motor dimensional de Darkseid está desestabilizando el planeta, y Superman agrega que Ragnarok está recibiendo la mayor parte del impacto, lo que mantendrá a Darkseid ocupado. Cyborg les informa que la resonancia entre las Emeralds es lo único que se mantiene estable, y que tiene una hipótesis, pero necesita las otras 5 para probarla. Flash comenta que al menos ya redujeron la búsqueda, así que deben terminarla rápido, pero Superman agrega que también es su deber proteger a quienes los necesiten. Nos movemos al Water Palace. Blaze the Cat está rodeada de Parademons, luchando contra ellos de la mejor manera posible, cuando en eso, algo le cae encima. Son Stompa y Mad Harriet, 2 de las Female Furies. Mad Harriet se burla de Stompa por fallar el golpe, pero Stompa le responde que no quería aplastar el premio de Lord Darkseid, refiriéndose a la Chaos Emerald que Blaze tiene en su poder. Blaze les dice que no sabe por qué quieren ese objeto, pero lo protegerá con su vida. Mad Harriet sonríe y le responde que eso es precisamente lo que espera que haga, mientras se lanza al combate. Pero tanto ella como Stompa son atrapadas por el lazo de la verdad de Wonder Woman, quien les dice que ellas se hacen llamar las Female Furies, pero que no son nada comparadas con las verdaderas. Mad Harriet amenaza con aplastarla, pero Wonder Woman las estrella contra el piso. Inmediatamente es atacada por más Parademons, pero bloquea todos los disparos con la ayuda de los brazaletes en sus brazos. Harta de todo eso, lanza Stompa y Mad Harriet contra los Parademons que la atacaban, derrotándolos. Una vez a solas, comenta que eso les dará al menos un momento de paz. Se presenta como Diana de Themyscira, visitante de ese mundo. Blaze se presenta como la princesa del Soul Empire y le dice que ella es una visitante también, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras los invasores amenazaban a sus amigos. Wonder Woman le explica que ellos buscan las Emeralds para expulsar el mal de ese mundo y ayudar a Sonic y sus amigos a volver a casa. Luego le pregunta si está dispuesta a entregársela. Blaze responde que con cualquier otra persona no lo haría, pero que reconoce su valor y su naturaleza, aunque primero deben eliminar las amenazas. Wonder Woman asiente y le dice que unan fuerzas. Nos movemos a la autopista entre Westopolis y Central City. Batman persigue a Metal Sonic, quien tiene otra de las Chaos Emeralds. Nadie dice una palabra. Metal Sonic decide coger altura y se impulsa hacia el cielo, pero Batman consigue atraparle un pie con su batigarra y es arrastrado por él. Luego le lanza sus Batarangs, pero Metal Sonic los bloquea con facilidad. De nuevo sobre el puente, Batman se lanza contra Metal Sonic con un salto. Metal Sonic se prepara para recibirlo, pero es embestido por la motocicleta de Batman, que lo derriba y hace que suelte la Chaos Emerald. Batman la coge y se va del lugar, todo sin pronunciar una sola palabra. Mientras tanto, en Lava Mountain Castle, Flash esquiva a sus atacantes mientras corre a toda velocidad. Baron Vermin aparece, se presenta como el brillante Birman Bundabar y proclama su victoria mientras sostiene otra Chaos Emerald, y agrega que con ella puede controlar a los monstruos nativos de ese lugar. Luego les ordena a los Deadly Six, Zaz, Zavok, Master Zeke, Summon, Zor y Sina atacar a Flash y arrancarle las piernas. Flash le da las gracias por revelarle que la gema es lo que lo hace controlar a las criaturas. Baron Vermin comienza a sudar de nerviosismo, pero Flash se le lanza encima, le arrebata la gema
y rompe el control que tenía sobre los Deadly Six. Sin embargo, Sabok le exige la Emerald, prometiéndole una muerte misericordiosa. Flash le pregunta si él es rápido. Sabok le responde que no, pero que su fuerza basta para detenerlo. Flash comenta que le encantaría quedarse a jugar, pero debe irse a salvar el mundo, alejándose con velocidad, mientras Sabok le grita que se detenga y pelee con él. Una vez se ha ido, comenta que lo decepciona tanto como Sonic. Flash sale del lugar a través de un volcán y regresa a tierra firme. Continúa corriendo a través del terreno y reporta a la Justice League que ha asegurado la Chaos Emerald amarilla. Añade con entusiasmo que ese lugar es increíble y aunque sabe que tienen poco tiempo, se irá a Empire City a pasear un rato. Mientras tanto, en el cielo vemos a la X-Fleet, la flota de Dr. Eggman, quien se regocija en su base mientras declara que con Darkseid atrapado en su propia trampa y con Sonic desaparecido junto a sus amigos, nada se interpondrá en su camino hacia la conquista. Sin embargo, se detiene abruptamente al ver una figura acercándose rápidamente desde el cielo, preguntándose: ¿es un pájaro? ¿Es un avión? Hasta que se da cuenta de que quien viene directo hacia él es Superman, a quien vemos destruyendo las naves de la flota, y luego enfrentando a Dr. Eggman cara a cara. Le recuerda que él acaba de ayudarlos a enfrentar a Darkseid y comenta que su traición, aunque inevitable, ha ocurrido demasiado pronto. Dr. Eggman le responde que ya sabe lo que dicen. Hay que golpear mientras el hierro está caliente, para luego atacarlo con su brazo gigante, pero Superman lo detiene con una sola mano, mientras Dr. Eggman, desesperado, le pide que no avance más. Superman arroja su escudo a un lado y luego deja a Dr. Eggman al descubierto. Dr. Eggman le pide a Superman que al menos tenga la decencia de decir algo antes de iniciar la batalla. Superman lo mira fijamente y le dice que su mundo está en peligro y que aunque nunca entenderá las ambiciones de personas como él, asume que la autopreservación debe formar parte de sus cálculos. Dr. Eggman le advierte que no intente darle lecciones de moral, pero cuando Superman le pregunta por la Chaos Emerald, inmediatamente responde: en la sala del reactor, 10 pisos abajo, antes de los motores, no puedes perderte. Superman le da las gracias y luego se zambulle, dejando a Dr. Eggman gritando con frustración que al menos use el elevador y no destruya su base. Superman se abre paso hasta el reactor, recupera la Chaos Emerald y le reporta al equipo que, además de encontrarla, ha neutralizado una invasión. Mientras tanto, en el Luminous Forest del Mystic Jungle, el bosque luminoso de la selva mística, Granny Goodness aparece con su cetro en alto, pidiéndole a las pequeñas criaturas alienígenas llamadas Wisp que le entreguen la baratija que Lord Darkseid tanto desea. Mientras ellas se esconden, Granny les dice que encontrará un buen uso para ese poder, luego de drenar cada watt de sus pequeños cuerpos. En ese momento, Green Lantern irrumpe en la escena, protegiendo a los Wisp y ordenándole a Granny Goodness que deje de traumatizar a los aliens. Granny Goodness se gira para atacar a Green Lantern, mientras explica que ha investigado durante mucho tiempo cómo humillar a los linternas, que creen poder darle órdenes. Green Lantern intenta detener el disparo, pero es superado por Granny Goodness y termina siendo derribado. Al levantarse, le pide a los Wisp que se cubran porque esto se pondrá feo. Sin embargo, observa con sorpresa cómo ellos ingresan, uno a uno, a su anillo, y sintiendo su poder renovado, comprende lo que está ocurriendo. Esos seres, venidos desde más allá de las estrellas y nacidos de una misma madre, le entregan sus poderes, y declara que ahora el mal conocerá el poder inigualable de todos los colores, liberando una ráfaga de energía multicolor que envuelve a Granny Goodness y la derrota. Luego, Green Lantern les agradece a los Wisp por la ayuda y comenta que no cree que Granny vuelva a molestarlos. Uno de los Wisp le dice algo en su idioma y luego le entrega la Chaos Emerald. Green Lantern la recibe, diciéndole que con ellas esperan poder arreglar las cosas de alguna forma. Luego se va y le pide a los Wisp que avisen a sus amigos que se mantengan escondidos por ahora. Mientras se aleja, comenta que su anillo se está quedando sin energía
y que su batería está en la Watchtower, la torre de vigilancia, cuando en eso se le ocurre una idea, y acopla la esmeralda al anillo, recargándolo por completo. Más tarde, en el laboratorio de Tails, vemos a la Liga de la Justicia conversando. Cyborg explica que ahora tiene una lectura sólida de cómo reaccionan las Chaos Emeralds entre sí, y cree tener una forma de manejar la situación. El motor dimensional del Ragnarok ha distorsionado el espacio-tiempo y el subespacio, demasiado como para usar un Boom Tube, pero puede usar el poder de las Emeralds para abrir un paso de regreso a su dimensión. La resonancia con la Emerald en el Ragnarok creará un conducto que permitirá a sus amigos, refiriéndose a Sonic y a los demás, establecer contacto desde su dimensión. Flash le pide a Bruce que le explique eso en términos más simples, de un químico forense a otro, y Batman lo hace. Estamos atrapados en esta dimensión. Pasaremos una llave por debajo de la puerta para que Sonic y los demás puedan abrir la puerta desde el otro lado. Flash le da las gracias. Wonder Woman pregunta si podrán controlar dónde o cuándo aparecerán las Emeralds, a lo que Cyborg responde que no con la tecnología que tiene a mano. Wonder Woman le pregunta cómo pueden estar seguros de que el plan funcionará, y Superman responde que pondrán fe en sus amigos, recordando que por eso mismo fue que los enviaron a su mundo. Poco después, vemos a Cyborg poniendo a punto la máquina que hará el milagro, y la activa, mientras que Wonder Woman le pide a Hera que los guíe. Superman comenta que la élite de Darkseid sigue amenazando a ese mundo, sumándose a las amenazas locales, así que todavía tienen mucho trabajo por hacer. Flash y Batman conversan sobre lo que el primero vio en Empire City, y a Batman lo emociona tanto que se ofrece a ir allí en su próxima patrulla. Green Lantern le dice a Cyborg que al planeta le queda poco tiempo y le pide un tiempo estimado de llegada. Cyborg comienza a hacer los cálculos, pero todos se ven interrumpidos cuando una gran explosión de energía multicolor ocurre delante de ellos. Y de ella salen Sonic, Tails, Amy, Knuckles, Silver y Shadow, aún vistiendo sus trajes de la Justice League. Sonic es el primero en hablar, preguntando si los extrañaron. Superman se gira con una leve sonrisa, dándoles la bienvenida a casa. Flash, por su parte, fiel a su estilo, les dice que ya era hora. Pero todos los ven complacidos. Hasta Batman sonríe, porque en el próximo número veremos a dos ligas en una sola batalla final. La historia comienza con Cyborg explicando la situación en la que se encuentran. El Ragnarok es el centro de la inestabilidad dimensional. El mundo se está desmoronando por su poder y apenas logra mantenerse unido. Y Darkseid y la séptima Chaos Emerald todavía deberían estar ahí. Eso es todo. Sus escáneres no logran detectar nada más. Junto a él están los demás miembros de la Justice League, junto a sus contrapartes del mundo de Sonic. Superman resume el plan: volar hacia lo desconocido, enfrentarse a riesgos enormes, detener a un dios y salvar no solo su mundo, sino toda la realidad. Y luego le pregunta a Sonic si realmente están preparados para eso. Sonic responde que esto no es más que otro día cualquiera para los dos equipos. Tails le pregunta a Cyborg cómo lograron escapar de aquella dimensión colapsada cuando los enviaron a su tierra. Cyborg responde que insertó una Chaos Emerald en su cañón y luego se puso a rezar. Tails reconoce que funcionó, pero agrega que necesitarán algo más preciso si quieren volver a entrar. Cyborg le pide a Tails que lo ayude a hacer los cálculos, y Tails acepta encantado. Green Lantern y Silver intercambian ideas acerca de la esperanza y la tolerancia. Superman le pregunta a Knuckles si todo está bien en la fortaleza de la soledad. Él le dice que sí. Sus robots se encargaron de casi todo, mientras que él se ocupaba de darle una lección a Luthor. Shadow, por su parte, asegura que Gotham está bajo control, pero el Joker destruyó el Batimóvil. Suele pasar, responde Batman. Amy le cuenta a Wonder Woman que le encantó estar en Themyscira, aunque fue poco tiempo. Diana le responde que ahora forma parte de ellas y que las Amazonas la acompañan en espíritu. Mientras tanto, Flash y Sonic hacen comentarios sobre sus misiones, en especial sobre cómo Flash se deshizo de Sabok. En eso, Cyborg les pide a todos que terminen de hablar. Tails muestra el dispositivo que usarán para entrar al Ragnarok y acabar con el desastre.
Cyborg explica que usarán las 6 Chaos Emeralds disponibles para conectar con la que tiene Darkseid y así crear una Boom Tube estable que los lleve directo al lugar. Tails agrega que, una vez que tengan las 7, podrán revertir todo el daño causado por Darkseid y sus fuerzas. Cyborg resume el plan. Entran, encuentran la última esmeralda y usan el arma de Darkseid para salvar el día. Silver sincroniza la matriz de las esmeraldas con la Boom Tube y Cyborg se prepara para activarla. Wonder Woman y Silver motivan al grupo a luchar por todos los mundos y por el futuro de todos. Y luego vemos a todos los héroes lanzándose al frente con decisión, en dirección al Ragnarok, con Flash y Sonic a la cabeza. Apenas llegan, son recibidos por Darkseid, que sostiene la última Chaos Emerald. Confiesa que los había estado esperando. Si ellos hubieran dejado que ese mundo muera, lo habrían dejado atrapado en ese lugar. Pero como intentaron salvarlos a todos, ahora le han entregado justo lo que necesitaba para liberarse y destruir no solo este mundo, sino muchos más. Darkseid sostiene la esmeralda con firmeza y se burla, agradeciéndoles por ser tan predecibles. Asegura que ha pasado incontables eras aprendiendo a controlar esa dimensión distorsionada y los invita a enfrentarlo y morir. El equipo completo llega al lugar. Darkseid utiliza una enorme criatura de aspecto rocoso para atacarlos, pero los héroes reaccionan rápido. Knuckles y Superman son los primeros en verse involucrados. Luego vemos a Wonder Woman y a Amy sujetando a la bestia y golpeándola. Mientras tanto, Batman le dice a Shadow que use todos los gases y dispositivos aturdidores que tenga. No bastarán para detener a un dios, pero les darán unos segundos valiosos. Y eso podría hacer la diferencia. Tails y Cyborg se acercan. Cyborg comenta que está detectando una salida de energía comparable a las esmeraldas. Tails no lo entiende, ya que Darkseid tiene la última en su poder, pero Cyborg le resta importancia. Ese lugar dejó de tener sentido hace mucho tiempo. Tails comenta que si tienen las mismas propiedades, pueden usarla para sincronizar su aparato inversor. Cyborg le da la razón. Ahora solo necesitan la última esmeralda. Green Lantern y Silver atacan desde el aire, tomando a Darkseid por sorpresa y haciendo que suelte la esmeralda. Sonic logra cogerla y Flash le dice que debe llevarla con los especialistas. Pero Sonic responde que eso va a ser difícil, ya que es complicado tomar velocidad sin un lugar firme donde correr. Flash propone que vayan juntos, paso a paso, recordándole que las leyes de la física no tienen sentido en ese lugar, y lo reta a seguirle el ritmo. Ambos parten juntos, pisándose las suelas de los zapatos mutuamente para usarse como pista de carreras, mientras que los demás héroes continúan enfrentándose a Darkseid. Darkseid, al ver que se alejan con la esmeralda, lanza un ataque de rayos Omega contra ambos, que ni Superman ni nadie puede evitar. Al verlo acercarse, Sonic se impulsa y se convierte en una bola giratoria para ganar distancia y llegar hasta el dispositivo que Cyborg y Tails diseñaron, y consigue colocar la última esmeralda en su sitio justo cuando los rayos Omega lo impactan. Y luego lo vemos convertido en Super Sonic. Como en los juegos, su piel se vuelve de color dorado, sus ojos se tornan rojos, adquiere mayor velocidad y fuerza, puede volar y es invulnerable. Inmediatamente se lanza contra Darkseid, comentando que el golpe anterior le dolió un poquito, y le pregunta si él podrá sentir el suyo. Darkseid es impulsado hacia atrás por el embate, pero se recupera y lo atrapa por las orejas, diciéndole que el golpe fue apenas un cosquilleo, mientras le mete un cabezazo. Pero Sonic se ríe y le responde que él debe ser un dios, peso pluma. Flash observa a Super Sonic y lo llama presumido. Tails se agrega de que esté vivo, pero se preocupa porque se llevó toda la energía de las esmeraldas con él. Cyborg aclara que, en realidad, parece haber recargado el dispositivo con la energía de las esmeraldas. Tails revisa el equipo y comenta que eso puede servir para activar la inversión, pero aún necesitan una fuente de energía que funcione como catalizador. Flash propone usar la Speed Force, ya que es una de las 7 fuerzas fundamentales del universo. Tails y Cyborg coinciden con el plan. Tails se ofrece como cinta de correr, y Cyborg promete reducir la fricción al mínimo, utilizando un campo de fuerza. Flash se prepara para ganar velocidad y cargar el dispositivo con su energía.
mientras que todos los demás les consiguen más tiempo. Y ahí los vemos a todos enfrentándose a Darkseid. Superman hace pareja con Silver. Luego Green Lantern genera un martillo de energía que Wonder Woman utiliza para golpear a Darkseid. Batman y Shadow lo inmovilizan, mientras que Amy lo golpea con su martillo. Y luego Batman y Shadow se coordinan para colocar explosivos en puntos estratégicos y hacerlos explotar. El plan es claro: distraer a Darkseid el mayor tiempo posible para que la inversión de energía funcione. Pero Darkseid se defiende y lanza más rayos Omega contra Superman, quien logra resistir el impacto. Supersonic se lanza de lleno contra el villano y lo golpea en el rostro, para que luego Green Lantern utilice una de sus armas de energía para dispararle desde el aire. Darkseid, malherido, flota rodeado de energía oscura, enfurecido. Declara que no tolerará más humillaciones. Supersonic se detiene, preocupado, sin entender qué está por suceder. La oscuridad comienza a expandirse alrededor. Wonder Woman reconoce el peligro. Darkseid está afectando la estructura misma de la realidad, y si continúa, todos dejarán de existir. Amy intenta razonar con él, advirtiéndole que él también será borrado, pero Darkseid no se detiene y exclama: «Darkseid es eterno. Darkseid simplemente es». Justo en ese momento, Flash se lanza con todo hacia el dispositivo con las esmeraldas. Consigue activar el mecanismo y una explosión de luz se expande, atrapando a todos en un torrente de luz y energía que destruye la oscuridad. Superman observa lo que sucede junto a Supersonic y este le devuelve el cumplido a Flash, llamándolo presumido. La combinación de las esmeraldas y la Speed Force hace que los dos planetas Tierra comiencen a estabilizarse, cada uno en su espacio y en su realidad. La explosión final ha surtido efecto. La realidad se reorganiza. Los universos parecen recobrar su equilibrio. Nos movemos a Metrópolis. Superman tiene a la ciudad delante de él y se pregunta si está en casa. De inmediato se comunica con la Justice League para confirmar la situación de los demás. Wonder Woman responde desde Washington, D.C., diciendo que está bien. Jon Stewart reporta desde la Watchtower, junto a Mr. Terrific, celebrando que lo lograron. Flash informa desde Central City, notando que la ciudad luce mejor que nunca. Batman también confirma desde Gotham. Finalmente, Cyborg, feliz desde el Hall of Justice, proclama que lo lograron. Superman le pregunta a Cyborg si eso significa que sus amigos también están a salvo, y Cyborg le responde que sí. Explica que, junto a Tails, usaron las Chaos Emeralds y el motor dimensional de Darkseid para restaurarlo todo, tanto en el espacio como en el tiempo. Tails, a quien vemos en su mundo junto a Sonic y Amy, agrega que eso significa que la Master Emerald nunca fue destruida y que todas las ubicaciones atacadas siguen intactas. Y vemos a Knuckles observar tranquilo desde su templo, mientras que Shadow y Silver contemplan el atardecer. Finalmente, Tails concluye que se ganaron su felices por siempre. Sonic celebra que hasta la comida sigue caliente. Amy, por su parte, está feliz de que todos estén a salvo. Pero le da pena que, después de haber pasado tanto tiempo en otra tierra, conocer nuevos amigos y enfrentarse a tantos villanos, ahora todo se haya reiniciado como si nada hubiera pasado. Tails le recuerda que los viajes en el tiempo siempre son un lío. Amy se preocupa por lo que pasó con Darkseid. Tails le explica que el Ragnarok era el centro de todo, y al revertirse los eventos, perdió su anclaje en el espacio-tiempo, por lo que Darkseid no molestará a nadie por un buen tiempo. Amy nota que a Sonic no parece afectarle nada, pero él le dice que hay que quedarse con lo bueno. Fue una gran aventura, conocieron personas increíbles y todo salió bien. Amy termina aceptando su enfoque y se une a Tails a buscar algo de comida. Finalmente, Sonic se dice a sí mismo, mientras recuerda a Flash y a la Justice League: «Aún así, no me molestaría tener la oportunidad de correr una vez más contigo. Ya sabes, dejar en claro quién es realmente el más rápido». Terminamos con una interesante reunión en la torre del X-Corp. Lex Luthor señala que, una vez más,
Las acciones imprudentes de los héroes pusieron en peligro toda la creación, y le sugiere a Eggman que deben ser más proactivos para evitar que esto vuelva a pasar. Eggman está de acuerdo. Dice que fue un error de ellos dejar los límites entre sus mundos abiertos, y que ahora es momento de sacar provecho de la situación. Ambos celebran una nueva alianza, listos para poner a ambos mundos de rodillas. Y se nos cuenta que ese es el final de la historia, por ahora. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.